Sí, yo lo vi. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por concurrir a esta invitación. Eh, para mí, en lo personal y por mi trayectoria, es muy importante este punto de prensa, no solamente por lo que podamos conversar, sino que también por volver a encontrarme con grandes amigos y amigas, ¿cierto?, del mundo municipal. Ustedes saben que tengo mi corazoncito muy ligado a lo local, a lo municipal. Después, obviamente, como ministro de Interior, me tocó también trabajar con las asociaciones de municipalidades, con los alcaldes, alcaldesas en particular. Y la trayectoria que uno tiene también tiene que estar disponible a la hora de hacer propuestas. Efectivamente, yo creo que aquí no hay nadie que sea experto en todo, pero si hay algo que a mí me caracteriza justamente es poder identificar cuáles son las falencias, cuáles son las situaciones que ocurren desde lo local, ¿cierto?, desde un Estado central que muchas veces es más bien rígido para dar respuesta a ciertas demandas ciudadanas. Y una de las demandas ciudadanas más importantes hoy en día, ¿cierto?, es la seguridad. Pasó lo que temía que pasara. Dejémoslo arriba abajo ya. Y en ese contexto quiero agradecer, por supuesto, a la alcaldesa Elin Matei, ¿cierto?, al alcalde Cristóbal Lira, a la alcaldesa Hortensia Mora e Isabel Valenzuela por estar acá presente, pero hemos trabajado con muchos más alcaldes y alcaldesas de Chile Vamos, puntualmente, de la UDI, en donde hemos entendido que hay que avanzar en ciertas materias. Así como la demanda ciudadana en materia de seguridad es la principal hoy en día, eso colisiona lamentablemente con las necesidades que puedan tener los municipios. Hay municipios muy diversos, con diversos presupuestos. Pero antes que todo, es muy importante entender que la seguridad ciudadana, la seguridad pública, el orden público está en manos, por supuesto, de las policías, ¿cierto? Y en eso hay que reconocer el trabajo que está haciendo Carabineros de Chile, el trabajo que está haciendo la PDI. Hay instancias de coordinación que, si bien es cierto, partieron como algunos pilotos, hoy día son políticas públicas, como los consejos de seguridad comunales, como los STOP, que también partieron como una iniciativa muy puntual y hoy día ya es ley. Pero esto requiere, además, que los municipios también puedan tener una estructura distinta y que los municipios puedan estar a la altura de las necesidades de sus vecinos, sus vecinas, pero también, por supuesto, de esa necesidad de ser coayudantes en materia de seguridad pública. Los municipios quieren colaborar, los municipios quieren estar a la altura, pero para eso se requiere avanzar mucho más rápido en distintas materias, en el debate constitucional, pero también en el debate legislativo. Dejémoslo ahí, ¿no? En el debate legislativo. ¿Y a qué me refiero? ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que, si bien es cierto, hay municipios que tienen muchos recursos, también hay municipios, por ejemplo, del mundo rural o del mundo urbano que no tienen los mismos recursos. Hay que lograr el concepto de equidad territorial en materia de seguridad. ¿Qué significa esto? Que más allá de la comuna, más allá de los ingresos, más allá del presupuesto comunal, pueda haber ciertas materias, ¿cierto?, que sean equivalentes más allá del municipio que la quiere implementar. Por ejemplo, estamos hablando de darle mayor rango, ¿cierto?, a las direcciones de seguridad pública. ¿Y para qué entramos en materia? Justamente para poder tener, por ejemplo, una planta municipal con foco en materia de seguridad. Hoy día hay muchos municipios que quisieran tener más patrulleros, ¿cierto?, más fiscalizadores, más, ¿cierto?, inspectores, pero no pueden tenerlos porque la planta municipal es muy acotada. Si bien es cierto, salió una ley de plantas para acomodar justamente esta situación, pero no viene con el foco en materia de seguridad. Por lo tanto, una planta municipal sería muy importante. Y lo otro, el reconocimiento legal del inspector o el patrullero. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el inspector o el patrullero pueda tener una certificación, que sea una persona que tenga un rango distinto, porque también elabora propuestas y trabaja en materia, ¿cierto?, de territorial de manera distinta, vale decir, es una persona que está expuesta a muchos riesgos. Y para eso requerimos que esa persona tenga un nivel de capacitación, ¿cierto?, que esa persona tenga la protección administrativa, legal, que tenga seguros complementarios para cuando tenga que operar en el territorio, esa persona tenga, obviamente, la protección, equipamiento distinto. Y sabemos que hay muchos municipios que por supuesto no pueden tener el equipamiento que quisieran por motivos de recursos. Entonces, una planta que permita aumentar la cantidad de funcionarios, pero estos funcionarios que tengan un reconocimiento legal y tengan estándares también muy
muy específicos para poder llevar a cabo su labor. Y cuando eso ocurra, por supuesto, también hay que entrar en lo que es la coordinación con las policías. Las policías también tienen mucho ánimo de colaborar con los municipios, pero, por ejemplo, al hacer un patrullaje mixto, que fue un tema que estuvo vigente hace algunos años atrás, después se prohibió, a mí como ministro me tocó volver a implementarlo, el patrullaje mixto entre municipios y carabineros puntualmente, los vehículos municipales. Si bien es cierto, esa actividad se sigue haciendo, hay que normarla de manera mucho más específica para entender qué pueden hacer en esos patrullajes mixtos, cómo se pueden comportar. Y algo muy importante, por ejemplo, lo decía la alcaldesa Matei, ¿cierto? El alcalde Lira, fundamentalmente, que tiene muchos vehículos de seguridad ciudadana. Cuando hay una detención y no hay un vehículo policial, tienen que esperar muchas veces horas a que llegue un vehículo policial para hacer el traslado. Ese traslado se puede perfectamente hacer, eventualmente, en un vehículo de seguridad municipal. Entonces hay que nivelar hacia arriba. No hay que quitarle los patines a los municipios que tengan muchos recursos, todo lo contrario, hay que aplaudir los municipios que tienen muchos recursos y que están haciendo una gran gestión de coordinación entre las policías y los municipios, sino que hay que nivelar aquellos municipios, ¿cierto?, ya sean urbanos o rurales, que no tienen los recursos y hay que entregarles esos recursos, pero siempre con un estándar y siempre con una certificación oportuna. Y las atribuciones, por supuesto, a nosotros nos gustaría que las atribuciones de los funcionarios municipales también escalaran, ¿cierto? Que pudiesen tener más atribuciones, por ejemplo, para la fiscalización del comercio ambulante. Yo sé que hay una ley de comercio ilegal, pero todavía esa ley tiene que mejorarse muchísimo. Y por eso el poder consagrar el derecho a la seguridad pública en una futura constitución es muy importante, porque desde ahí será el paraguas que va a habilitar la legislación que podrá darle a los municipios más y mejores herramientas. Y finalmente, cuando se le da a los municipios más y mejores herramientas, son finalmente los ciudadanos los que pueden disfrutar de sus barrios, ¿cierto? Acá hay comunas que no solamente son comunas que tengan una capacidad, ¿cierto?, de su población habitual, sino que hay comunas que tienen 1 millón, 2 millones de población flotante al día, como el caso, ¿cierto?, de Providencia, el caso de Santiago Centro, el caso de Estación Central. Hay comunas que tienen millones de personas que las visitan y no necesariamente tienen que hacerse cargo solo de su población habitual, los habitantes habituales, sino que también de las consideraciones que esto genera. Por lo tanto, son propuestas que son tremendamente importantes para nosotros, digo, como exalcalde también, pero también como futuro consejero, y también, obviamente, los mecanismos de coordinación que son necesarios, son tan relevantes a la hora de poder entregar mejor y mayor seguridad a los vecinos de las comunas. Eso por mi parte. ¿Tienes que decir algo? ¿Sí? Nosotros estamos muy contentos como alcaldes y alcaldesas que Rodrigo Delgado se esté postulando y con muy alta probabilidad de resultar electo al Consejo Constituyente, porque él entiende el tema de seguridad ciudadana, fue ministro del Interior, pero también entiende muy fuertemente el tema municipal. ¿Y por qué es importante que los municipios se involucren en temas de seguridad ciudadana? Miren, básicamente porque los vecinos confían en los alcaldes. Nosotros la mayor cantidad de datos que tenemos, recordemos que en Providencia nuestros patrulleros el año pasado detuvieron 850 delincuentes en flagrancia. Pero eso fue porque nuestros vecinos nos contaban, nos llamaban al 1414 y nos decían, hay algo raro que está pasando ahí, pareciera que están asaltando, hay luces en una casa que está vacía. Pero esa gente no hubiera llamado al ministro del Interior, etc. Llaman porque nos conocen, porque es más cercano. Entonces, todo el involucramiento de la ciudadanía, que es muy importante en la lucha contra el crimen, eso se puede hacer básicamente a nivel municipal. La otra cosa, Gendarmería hizo un estudio con una universidad y vieron de dónde venían la mayor cantidad de gente que está privada de libertad y los que lo visitaban, a los privados de libertad. Y a partir de eso se sabe cuáles son los barrios, cuáles son las comunas, desde dónde se están de alguna manera produciendo nueva gente, muchas veces muy joven, que está entrando en la criminalidad. Eso es algo que obviamente tiene que hacerse a través de la municipalidad también. Por eso que nosotros necesitamos estar muy conectados entre los municipios
entre los municipios con Carabineros, con Gendarmería, con la PDI, con la Fiscalía y también con el gobierno central. Yo creo que en la medida, pero lo que es súper injusto es que nosotros en Providencia, claro, hemos ahorrado muchísimo en muchas cosas y estamos destinando mucho dinero, 6.000 millones de pesos todos los años, ¿no es cierto?, al tema de seguridad. Pero aquí la Hortensia no tiene de dónde sacar esa plata y la Isabel tampoco. Entonces la verdad es que también aquí se requiere equidad, porque la seguridad la necesitamos todos, no solamente en Providencia y en Lo Barnechea, se necesita también, ¿no es cierto?, en todas las comunas, sobre todo las más necesitadas. Así que aquí estamos muy contentos de que Rodrigo Delgado nos pueda representar. Le vamos a estar pidiendo muchas cosas cuando él esté en el Consejo Constitucional y realmente creemos que el tema de la seguridad ciudadana, no hay ningún tema más importante, porque al final si usted no puede ir al médico en la noche por temor a que lo asalten, si usted no se atreve a estudiar en la noche por temor a que lo asalten, si usted no se atreve a tener un turno en la noche por temor a que le quiten la vida, entonces sencillamente el resto no es vida. Así que muchas gracias, Rodrigo, lo estamos apoyando muchísimo, lo queremos mucho y confiamos mucho en él. Gracias. Muy buenos días. Yo quiero insistir en que el trabajo municipal ha tenido buenos resultados cuando se puede implementar porque tenemos recursos, porque podemos hacerlo. Nosotros tenemos 116 delitos cada 100.000 habitantes en la comuna de Lo Barnechea. Es la comuna más segura de la región metropolitana en términos de delitos. Y eso se logra con gestión y con recursos. Hemos trabajado con Rodrigo Delgado, hemos revisado todos los detalles de lo que se requiere para tener una gestión municipal exitosa. Y por eso que este trabajo que hemos hecho, estoy seguro que lo va a llevar a la Convención Constituyente para sacar las leyes que necesitamos en el mundo municipal. Necesitamos fortalecer esta gestión, necesitamos que sea legal, que tenga respaldo, que las detenciones realmente sean legales y que no un juez nos diga que la detención fue ilegal y lo deje en libertad a una persona que ha cometido un delito flagrante. De eso estamos hablando. Necesitamos hacer cambios en la Constitución, en las leyes, para realmente tener un sistema de gestión municipal exitoso que realmente dé seguridad a los vecinos. Eso es lo que nosotros hemos revisado con Rodrigo Delgado, hemos recorrido el terreno, le hemos mostrado todo el sistema de gestión, hemos compartido las experiencias que tuvo él en Estación Central como alcalde, las que estamos teniendo en Lo Barnechea, y eso me da a mí la tranquilidad de que vamos a tener una persona que realmente represente el mundo municipal, pero más que eso, represente a los vecinos en una materia tan importante como es el tema de seguridad. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo agradezco que hoy día tengamos un candidato a consejero constituyente que conoce la realidad, que conoce el municipio, que hoy día nos escuchó como municipalidades y además también como Asociación de Municipios de Chile, donde las atribuciones de los funcionarios municipales hoy día estén en concordancia en la realidad, hoy día estén en concordancia a lo que estamos viviendo en forma diaria. Esto de las atribuciones de los funcionarios de seguridad no es porque queramos tener a lo mejor más trabajo, sino porque efectivamente, como lo dijo la alcaldesa Matei, es lo que hoy día nos están pidiendo los vecinos y es lo que la tranquilidad y la seguridad que nosotros le tenemos que entregar a cada uno de ellos. Por eso nosotros creemos, y además fielmente, que va a ser un tremendo consejero, pero además también va a lograr transmitir lo que los municipios hoy día trabajamos en forma diaria. Efectivamente, los municipios rurales, con Hortensia tenemos una realidad completamente distinta a los municipios más urbanos. Colina tiene 974 kilómetros cuadrados, donde efectivamente no logro llegar a todas partes, pero tratamos de hacer un trabajo colaborativo con Carabineros y con las policías. Tengo una población flotante con las cárceles, las dos cárceles que hay en Colina, que hoy día ocupan una atención mucho mayor por parte de seguridad cuando existen riñas dentro de los recintos penitenciarios.
tenemos que hoy día abarcar, aunque no es competencia de los municipios, pero tenemos que llegar o tratar de solucionar esa inseguridad que hoy día sienten cada uno de los vecinos. Las realidades son distintas, pero creemos que los municipios y las atribuciones municipales tienen que estar hoy día desde un proyecto de ley, desde una concordancia legal para que hoy día nuestros funcionarios además tengan la protección necesaria para poder estar y llegar a sus casas diariamente. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, en mi calidad de alcaldesa de una comuna rural tan cercana, tan cerca y tan lejos, digo yo, de la capital de Chile, que es Calera de Tango, claro que uno ve la inequidad. Efectivamente, cuando la alcaldesa Matei dice tengo 6.000 millones, mi presupuesto es de 12.000, imagínense. No tengo ni una posibilidad de poder tener las condiciones óptimas para mi chiquillo de seguridad. Por eso es que estamos confiados en que Rodrigo nos represente en la Constitución y represente lo que los vecinos quieren. Si finalmente hoy día lo que nos aboga todos los días en todas las reuniones que tenemos en nuestra comunidad es la seguridad. En las comunas rurales como la mía ni siquiera tenemos conectividad, o sea, es tremendo. Entonces, de verdad, estamos tan faltos de que nos distribuyan los dineros a nivel gubernamental más en forma más equitativa. No es justo que porque no tenemos homicidios no se nos asigne más policía, no es justo que porque no tengamos muertes no se nos asignen más vehículos. Encuentro que no es justo que tengamos que tener una muerte para que el gobierno destine un vehículo a nuestras comunas. Nosotros tenemos que combatir la delincuencia, no tener más números para que se nos considere. Y en eso, Rodrigo, creo que tienes que representarnos a los municipios y a todos, a los que tenemos, a los que no tenemos y los que necesitamos cada día más ayuda, porque yo también golpeo las puertas y estoy con estos alcaldes haciendo convenios, porque los que tienen un poquito más tienen que ayudar un poco a los que no tenemos, porque la verdad es que la delincuencia es una tarea de todos. Pero cuando digo de todos, los funcionarios municipales tenemos las ganas de poder colaborar con las policías, pero no es nuestra labor combatir la delincuencia, sino que somos colaboradores. Y tampoco es justo que nuestros chiquillos, y digo yo nuestros chiquillos porque todos mis encargados, mis chiquillos de seguridad son todos, podrían ser mi hijo, por eso es que los trato como con tanto cariño. Pero finalmente tampoco estoy dispuesta a que pierdan la vida, como pasó con el funcionario de la comuna de Macul, por seguridad. No puede ser. Y no puedo también pedir, el gobierno no me puede pedir que yo marque números rojos con homicidios para mandarme más apoyo. Eso es lo que yo encuentro injusto, por lo tanto, también creo que Rodrigo tiene un gran desafío de representarnos a los alcaldes en la Constitución para que seamos considerados y cambiemos esto de una vez por todas. Y como digo todo, siempre lo digo, la delincuencia la tenemos que combatir entre todos, pero no dispuesto a perder la vida en algo que compete a las policías, y nosotros somos colaboradores, pero también necesitamos más atribuciones y apoyo económico, pero no a través de muertes. Eso es lo que yo quiero manifestar. Muchas gracias. Rodrigo, preguntarle, usted fue ministro del Interior, actualmente hay un conflicto en la frontera con Perú, ha ido escalando la violencia entre migrantes y también se ha abogado por un corredor humanitario en un cargo como lo ha visto. ¿Qué es lo que se debería hacer al respecto? ¿Cuál es el llamado que le hace? Lo primero que hay que entender es cuál es el origen de las personas que están en esa situación. Estamos hablando de personas que entraron de manera irregular a Chile. Y el ingreso irregular, el ingreso clandestino, al menos en nuestro gobierno, fue combatido con mucha claridad. O sea, nosotros dimos señales muy potentes con respecto a decir, persona que ingresa a Chile de manera clandestina es una persona que debe ser expulsada. Y avanzamos las expulsiones. Y en ese momento, cuando avanzamos las expulsiones, la Corte tuvo un cambio de criterio. Nosotros al principio era ingreso clandestino igual expulsión y se expulsaron. Después nos dijeron las Cortes no, es ingreso clandestino más un delito. Hay que recordar que en ese tiempo, cuando yo era ministro, ya que usted me hace la pregunta de ese tiempo, yo tuve también una controversia con la Corte Suprema. Le manifesté que no estábamos de acuerdo como gobierno de que esto fuera un combo. Ingreso clandestino más delito no nos parecía que fuese razonable. No hay que esperar que una persona tenga un delito además para expulsar. Y por eso avanzamos las expulsiones. Pero las organizaciones pro migración libre, muchas ligadas al actual gobierno, ponían los requerimientos, ponían los recursos de protección y nos bajaban del avión a personas que habían ingresado de manera irregular.
Si hubiésemos avanzado todos juntos en ese momento, tal vez con una política de expulsión clara, dando señales claras a nivel, cierto, legislativo, a nivel también ejecutivo, a nivel también, por supuesto, de las Cortes, si hubiésemos tenido una sola mirada, a lo mejor muchas de esas personas ya hubiesen estado en Venezuela o en Colombia hace mucho tiempo. Por lo tanto, creo que las señales son muy importantes. Y hay que entender de que estas cosas ocurren justamente porque se dejó muchas veces avanzar a nivel, cierto, de no expulsar a gente en su momento que hoy día quiere salir del país pero no tiene la regularidad administrativa para hacerlo. Y también me cuelgo de eso porque en nuestro gobierno hicimos algunos procesos de regularización. O sea, hay personas que pudieron haber tenido su documento y no lo hicieron. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que no es que no se dieron oportunidades, se dieron oportunidades. Pese a eso, tenemos personas, y hay que centrarse también en las personas, los niños, adultos mayores, en donde se debe avanzar rápidamente en la coordinación. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de muchas veces el programa de gobierno que presentó el presidente Boric era la coordinación internacional. Y vemos que ni con Bolivia se ha avanzado, ni con Venezuela se ha avanzado, ni con un país que se avanzó muy rápido, que era Perú, se ha podido avanzar. Yo creo que aquí rápidamente hay que tener un corredor efectivamente humanitario para poder dar las facilidades a las personas que quieran salir, que no tienen la situación regular, que puedan salir al país de destino. Pero para eso se requiere una coordinación internacional importante. Yo creo que la Cancillería hoy día tal vez está haciendo esfuerzo importante, pero la Cancillería chilena perdió mucho tiempo en esto. Mucho tiempo en la coordinación con los países en donde hoy día no nos dejan aterrizar los aviones, no nos dejan generar las reconducciones y no permite, cierto, que por ejemplo se pueda resolver el tema de las personas que están en esta franja ahí en medio, cierto, una situación como un limbo. Así que creo que es importante avanzar rápidamente, pero ojo, estas personas, si se les da, y esto es muy importante señalarlo, si a estas personas se les da la posibilidad de un corredor humanitario, puede ser que vengan muchas más personas que quieran lo mismo. Entonces, no es una situación solo puntual de lo que está ocurriendo hoy día en la frontera, sino que hay que prever. Si muchas más personas quieren salir de Chile que no tengan su documento chileno, vamos a tener que tener una política para eventualmente absorber a más personas que quieran hacer lo mismo. Porque no me cabe duda que si esto se resuelve, hay mucha gente que va a empezar a presionar justamente para volver a sus países. Ya me parece que es del todo razonable que personas que en Chile no tienen la formalidad administrativa necesaria para poder trabajar, arrendar una vivienda, finalmente terminan siendo víctimas de otras bandas. Terminan viviendo en CITES de 40, 50 familias con un baño, terminan el comercio ambulante o terminan, lamentablemente, en el crimen organizado. De Cúcuta. ¿Cúcuta o Chacayuta? Ya. Si usted analiza a lo que fue el presidente Piñera en su momento de Cúcuta y se analiza lo que él habló ese día, que fue muy escueto, en ningún caso hay una invitación. Sí se habla de las visas de responsabilidad democrática, porque hasta antes de Cúcuta, los ciudadanos haitianos y venezolanos podían entrar a Chile como turistas. Y una vez que entraban a Chile como turistas, cambiaban su estatus migratorio, se quedaban en Chile más allá del tiempo que le permitía la visa de turismo. ¿Ya? Dato objetivo, antes de Cúcuta, ¿cierto?, ingresaron 300.000 venezolanos y después de Cúcuta 100.000 venezolanos. Por lo tanto, ni en el discurso, ni en los datos, ¿cierto?, hay concordancia con esto que ha querido levantar la izquierda como una tesis de que la invitación de Cúcuta fue el motivo. Acá hay otros motivos. No nos perdamos. Una dictadura que hizo que 7 millones de venezolanos salieran caminando a su frontera. Ese es el origen de la migración descontrolada, por lo menos de Venezuela. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer, y bueno, y después vino la pandemia, y con la pandemia vino el cierre de fronteras. Por lo tanto, claro, cuando muchos muestran el gráfico, hay una letra chica que no muestran. El gráfico tiene que ver con el aumento del ingreso clandestino, por supuesto, porque estaban las fronteras cerradas. Entonces hubo un aumento de ingreso clandestino, pero ya no venían con los sobres amarillos, ni venían en charter, entrando por aeropuerto Pudahuel, que entraron muchos más que por Colchane. Entonces, yo creo que más allá de las culpas, hoy día tenemos una situación, tenemos que administrar realidad.
Y la realidad dice, ¿cierto?, de que hay muchos migrantes que llegaron a Chile a aportar, que lo hicieron por la vía regular, con sus visas, o se sometieron a proceso de regularización. Y hay otros tantos que lamentablemente han ingresado de manera irregular o clandestina y que no han tenido ninguna voluntad de hacer las cosas bien y que lamentablemente además están ligados al crimen organizado, ¿cierto?, al narcotráfico o a situaciones de peligro. Esas personas deben ser expulsadas inmediatamente. Y acá el llamado a las cortes, el llamado a las organizaciones que muchas veces defendieron a estas personas, porque a nosotros nos bajaron, inclusive, nos bajaron personas que estaban siendo expulsadas del avión y que habían cometido delitos importantes como el narcotráfico. Eso está acreditado. Entonces, aquí no hay mejor derecho humano, ¿cierto?, que proteger a la gente decente que vive, ¿cierto?, en Chile y que necesita seguir haciendo su vida como corresponde, y el resto tendrá que ser obviamente un proceso de expulsión importante. Entiendo que el gobierno ahora ha contratado aviones para expulsiones, veremos qué ocurre con eso y veremos también qué pasa con las dos almas del gobierno, porque cuando empiecen las expulsiones veremos también cómo organizaciones ligadas políticamente, ideológicamente al gobierno de Gabriel Boric seguramente a lo mejor van a poner más de algún reparo, habrá que estar atento en eso. Ahora, la autocrítica, yo creo que la autocrítica tiene que ser como Estado. Nos demoramos 8 años en sacar adelante una ley de migraciones. En 8 años pasaron muchas cosas. Una ley, cierto, que era del principio del año 70, con otra realidad, con otro Chile, con otro mundo, con otra Latinoamérica. Hoy día se requiere no solamente fortalecer esta ley, seguir trabajándola, incluir, obviamente, en el debate constitucional la migración, ponerla ahí para que no haya ambigüedades, porque cuando hay ambigüedades legislativas o constitucionales, lamentablemente también un juez puede finalmente ocupar distintos criterios como nos pasó a nosotros. Esto de un delito más el ingreso clandestino para la expulsión. Entonces creo que el mea culpa debe ser como sociedad, ¿cierto?, como Estado, ¿por qué nos demoramos 8 años en sacar adelante una ley tan importante para Chile? También, volviendo al tema de las elecciones, más allá de los últimos gestos de campaña, quienes van a votar probablemente ya tienen decidido su voto. En ese sentido, preguntarle, bueno, cuáles son la última reflexión o llamado a la ciudadanía que parece no haber llegado tanto esta campaña completa, no, todas. Y también a su propio sector, considerando que hay cierto ambiente de victoria para ir a la votación. No, a ver, lo primero, efectivamente, tienes razón cuando dices que no hay ambiente, que no hay muchas veces un conocimiento acabado de la gente con respecto a cierto hito, respecto a esta elección. Hace pocos días atrás, mucha gente en la calle preguntaba, oye, ¿cuándo es la elección? ¿Y puedo votar por ti si estoy en tal comuna? La gente no sabe, efectivamente, muchas veces el detalle. Y no lo sabe, primero, yo creo que hay dos grandes motivos. Primero, porque efectivamente hay una fatiga electoral y hay una fatiga respecto al tema constitucional. O sea, yo creo que la marca Constitución fue muy dañada por el proceso anterior. Fue muy dañada, ¿cierto?, por la tía Pikachu, por el pelado Ade, por situaciones que ocurrieron, poco serias, y que la gente se terminó de cansar de algo que es muy importante. Y lo segundo, yo creo que no hay ambiente porque lamentablemente el gobierno no se pronuncia respecto a este proceso. No sé si han escuchado al presidente o algún ministro, a la vocera, hablar de la elección del 7 de mayo. Solamente el CERVEL, porque tiene que hacerlo, ha puesto, ¿cierto?, algunas publicidades en los medios de comunicación. Y yo creo que el gobierno no quiere eventualmente que esto se transforme en una evaluación de su gestión. Pero yo creo que está cometiendo un error el gobierno porque finalmente la gente también le va a pasar la cuenta por no haber informado oportunamente. Dicho todo eso, la realidad es que hay poco ambiente, efectivamente. Yo no estoy tan de acuerdo con que la gente ya haya elegido su voto, porque la verdad lo que vemos los números es que el no sabe, no responde, todavía sigue siendo alto para la fecha que estamos, así que me da la impresión que en los próximos días la gente va a tomar su decisión y la tendrá que tomar, obviamente, en virtud de un proceso que ya se aprendió, que fue negativo, y una discusión que obviamente nos lleva hacia el futuro para poder proyectar el país que queremos, ¿cierto?, de las próximas décadas. Las constituciones son hijas de sus tiempos, pero deben recoger el pasado, deben recoger la coyuntura. Hoy día el tema de seguridad ni hablar, pero el tema de la seguridad no es una moda, no es una moda que haya pasado en 2 o 3 meses. El tema de la seguridad llegó para quedarse y por eso es tan importante tomar definiciones, por ejemplo, en los estados de excepción, defensoría de las víctimas, ¿cierto? El rol de las policías, el rol de las Fuerzas Armadas, son temas muy relevantes. El rol de los municipios, ¿cierto?, como coadyuvante en materia de seguridad. Así que el llamado a que la gente se informe, vea cuáles son sus necesidades con respecto al Chile que todos queremos hacia adelante, y que en virtud de eso puedan tomar, obviamente, la decisión de elegir a sus candidatos o candidatas.
Sí, lo llamo a todos a ir a votar por Rodrigo Delgado. No, yo de verdad creo, yo en lo personal siempre he sido muy cauto. Siempre. O sea, la verdad que no, yo soy cero triunfalista. Hay mucha gente que me dice, oye, pero va bien. No, la verdad es que aquí el pitazo final, llevándolo al fútbol, es muy importante y hoy día la FIFA, cierto, ha dado instrucciones de que los tiempos de descuento sean mucho más largos. Así que son 10 minutos, 8 minutos, los partidos se demoran mucho más. Así que yo creo que en la política también eso está ocurriendo y tenemos que trabajar hasta el último día. Pero para mí era muy importante estar acá con los alcaldes y alcaldesas porque efectivamente creo que el debate constitucional nos va a permitir jugarnos muchos temas importantes. La seguridad es uno de ellos, pero el rol de los municipios va mucho más allá de la seguridad, ¿cierto? Son las primeras puertas que la gente toca a la hora de poder muchas veces solucionar un problema. Y si les damos la oportunidad a los municipios de tener esta equidad que decía, ¿cierto, Evelyn, con respecto a que los recursos sean más parejos, que la cancha sea más pareja, finalmente son los ciudadanos los que van a tener los réditos de aquello. Sí. ¿Alguna más para mí? O terminemos con la mía y ahí los alcaldes. En el oficialismo apuntan a que la enmienda el derecho a la vida del que está por nacer limita la capacidad del Congreso de legislar en torno a la interrupción del embarazo, por lo que buscaría una norma genérica que deje el rol parlamentario en su deliberación. ¿Qué opinas acerca de esto y cómo piensa abordar esta enmienda? O sea, para nosotros como sector, obviamente, es muy importante el derecho a la vida, tal como es importante el derecho a elegir, ¿cierto? El derecho a la seguridad, son temas para nosotros muy importantes. Lo que hay que ver es, obviamente, qué implicancias tienen en un futuro texto constitucional respecto a lo que ya está legislado, ¿cierto? Por ejemplo, el aborto de tres causales, ¿cierto? Por ejemplo, hay tantos temas que ya se legislaron, que ya se zanjaron, y hay que ver cómo se compatibiliza, porque finalmente la Constitución tiene una primera función de limitar el poder, y también poner al ciudadano en el centro y protegerlo. Y en esa protección, por supuesto, está la protección de la vida, pero también hay que hacerse cargo de lo que ya está legislado y cómo puede haber, obviamente, un equilibrio entre lo legislado y eventualmente el texto final. Habrá que discutirlo. Yo, por lo menos, estoy en muchas conversaciones con los expertos que están trabajando y si llego al Consejo serán temas que, por supuesto, habrá que dedicarle muchas horas para poder debatirlo. ¿Alcalde? Eso es un escándalo. Un escándalo. Y yo espero, hasta ahora el fiscal nacional ha mostrado que no solamente tiene agallas, sino que además sabe. Tiene agallas, por ejemplo, cuando ha dicho que las personas que no tienen documentos extranjeros y que han cometido delitos, y que se les va a alargar, o sea, pedir la prisión preventiva, básicamente para poder saber quién es, para poder ponerle documento. También ha señalado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los jefes de las mafias debieran estar en celdas individuales, que es algo básico y que en Chile todavía no se hace. En este caso, espero que el fiscal nacional eche a todos los que no se preocuparon de tener una cadena efectivamente, ¿no es cierto?, de resguardo de esas escuchas. El tema de las luminarias fue francamente un asco. Nosotros hicimos un proceso en la Municipalidad de Providencia y ganó esta famosa empresa que estaba metida en todo tipo de irregularidades, más que irregularidades, en realidad de delitos, y Telecom se llamaba. Cuando me di cuenta, digamos, de que era muy raro, porque había ganado solamente ella, había pasado a la segunda etapa, inmediatamente sospechamos de que podían haber personas del Ministerio de Energía involucrados, como efectivamente estaban, y también la empresa. Y quiero contarles que a nosotros, con la primera licitación donde ganaba Telecom, a nosotros con una cierta cantidad de dinero nos alcanzaba para la mitad de la comuna, para cambiar las luminarias a la mitad de la comuna. Cuando hicimos nuevamente la licitación, con el mismo dinero pudimos cambiar todas las luminarias, toda la comuna. O sea, en realidad se estaban haciendo un margen del 50% de las utilidades en una sola pasada. Esto es un escándalo. Y toda la licitación en Recoleta tiene aspectos muy raros. De hecho, yo
fui testigo en ese caso. Y realmente es muy irregular. Que se hayan desaparecido las escuchas es de verdad como para echar a todos los que no tuvieron la cadena de resguardo. Me imagino que además esto debió haber estado respaldado. Uno tiene que tener copia de aquello, si es que es tan importante. Y por lo tanto esto es uno de los actos más escandalosos que ha habido en la justicia chilena. Y espero que efectivamente hayan sanciones brutales, porque uno de los principales problemas que tenemos en Chile es que la gente le ha perdido el respeto, ya no cree en nuestras instituciones. Y este tipo de cosas es como para no creer, porque aquí hay protección de políticos, porque aquí hay corrupción dentro de la fiscalía, porque aquí hay corrupción de alguna manera de gente que se puso de acuerdo. Esto es uno de los escándalos mayores que yo he visto y yo espero que realmente hayan sanciones ejemplarizadoras. Obvio, obvio, obvio. ¿Esto es un acto de corrupción? Obviamente que sí. O sea, no puede desaparecer una prueba. ¿Dónde se ha visto eso? Y por lo tanto hay que tratarlo como corrupción y hay que ser, pero brutalmente duro con este tipo de cosas. Ya la credibilidad en nuestra justicia es mala. Ya la credibilidad con los políticos es mala. Y cuando pillan a gente y tienen escucha y qué sé yo, y estas se desaparecen, quiere decir que hay corrupción. Obviamente que hay corrupción. ¿Cuál es el balance de la lluvia en Chile? ¿Hubo un incidente, algo mayor? ¿Hubo un poco un balance? Bueno, hasta el momento ha sido suave dentro de todo. El problema que tenemos nosotros es cuando la isoterma cero está muy arriba, porque ahí empieza a llover desde la alta cordillera y ahí es donde se derriten hielo, se vienen abajo los cerros, ¿no es cierto? Con estos verdaderos ríos que bajan desde los cerros. Se espera que justamente la isoterma cero esté muy alta, más de 3.300 metros en el día de hoy. Así que estamos muy atentos a ver qué va a suceder. El frente se ha ido como debilitando un poco, así es que pensamos que a lo mejor puede que no sea tan copiosa la lluvia como pensábamos, pero lo que nos preocupa principalmente es la temperatura. ¿En ese sentido qué medidas han tomado, medidas preventivas para poder enfrentar esta isoterma alta? Bueno, lo primero que hicimos fue limpiar todos los cauces de todos los esteros que tuvimos problemas en el año 2021 y en enero de 2021. También se pusieron una solución bien novedosa que son unas especies de mallas de contención para retener las piedras y el barro en los principales lugares donde tuvimos estos verdaderos aludes, ¿no es cierto?, de barro en esa fecha. Así que estamos muy preparados en tener esos cauces muy, muy limpios, pero realmente la preparación que tenemos en este minuto es observar qué es lo que está pasando. Tenemos personas en distintas partes que nos están informando cualquier novedad que se vaya a producir en algún cauce. Así es que esperamos que esto que, como se está presentando ahora, un poco más débil, esperamos que no suceda nada. Si uno mantenía estos escándalos municipales que normalmente hay más de uno por la irregularidad, se gestiona en esa legislatura por eso inhabilitado para participar en la Secretaría Pública, oficinas que son suficientes para una eventual formalización, incluso muchas veces Chile transparente. ¿Qué opinión le merece este caso? Ahora que hay una resolución de Contraloría, como ya lo ha abordado la alcaldesa Medina, que va a fundar también contra la favor de Bueno, nosotros los alcaldes tenemos que hacer la pega, digamos, y no nos podemos hacer cómplices de alguna situación irregular. Por lo tanto, frente a cualquier situación irregular, tenemos la obligación de denunciarla y querellarnos incluso. Así es que yo creo que la alcaldesa Merino en ese sentido ha tomado los resguardos que debe tomar, denunciando todo lo que ella encuentre irregular. Ahora, hay un equipo de la justicia que tendrá que evaluar si realmente son hechos irregulares, si hay delitos,
y tendrá que tomarse las medidas que correspondan, ¿no es cierto?, si es que así lo hay. Pero en ese caso le aseguro que no se va a perder Ninguna escucha. Eso sí que estoy claro que hay una buena cadena de resguardo, ¿no es cierto?, de todas las declaraciones, ¿no?, y de todas las escuchas. ¿Cuántas veces dijimos que en el caso del financiamiento irregular, apenas saliera alguien de la concertación con financiamiento irregular, iba a terminar la investigación? Todo el mundo me dijo, no, ¿cómo podía decir yo eso? Fue exactamente lo que pasó. Pasa una y otra vez. Vamos. Muchas gracias. Gracias.